con nuestra clase. Le damos la bienvenida a todas las que estén en pantalla, a las que estén escuchando este audio, viendo el video, pues también sean bienvenidas. La palabra del Señor no caduca, no está limitada a un tiempo y a un espacio, ni a una circunstancia, ¿no? Creo que por eso estamos aquí, porque la palabra del Señor no cambia, ¿sale? Y bueno, pues nos tocó un personaje del cual la mayoría de nosotras hemos escuchado, pero seguramente aprendimos algo más acerca de ella, ¿verdad? Inclusive de su historia, de lo que fue su historia de vida. Y bueno, me llevó mucho a reflexionar. Ay, pues qué injusta es la vida a veces, ¿verdad? Porque esa es la historia y esa es la realidad de Betsabé. No fue una historia en nada bonita, pero lo más increíble y que no debemos perder de vista es que la historia de Dios abarca todo, ¿sí? Hasta las situaciones que podrían parecer injustas. La historia del hombre no es por él mismo, es la historia de Dios para con el hombre. Entonces, había una historia de Dios para con David y su generación, ¿sí? Por muy difícil que pudo haber sido para esta mujer, no me queda duda que Dios también le dio a ella la capacidad para soportarlo, para enfrentarlo, para vivirlo y para ser usada por el Señor para su propósito, pese a que no estuvo muy bueno el inicio de su historia con David, ¿sí? O inclusive que nunca debió de haber pasado. Siempre creo que cabe esa duda, es que no debió, es que si hubiera o no hubiera, pero nosotros no tenemos ese poder, ¿sí? No tenemos ese control en lo absoluto. Y ahí es donde entra la soberanía de Dios, que Él sí, todo lo sabe, todo lo puede, por muy difícil que parezca a nuestra razón ciertas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con los comentarios? Algo nuevo que aprendieron, algo que descubrieron, algo que les fue también traído a la luz, ¿sí? Inclusive, hasta me atrevo a decir algún tema tal vez de la vida pasada, de lo que el Señor hoy ha hecho en nuestra vida y ha transformado, también puede ser. No quisiera yo ahondar en las experiencias personales, pero sí me gustaría que edificáramos sobre lo que estamos aprendiendo, ¿sí? O lo que cada una está aprendiendo que Dios le ha mostrado, ¿sale? Puede ser de mucha bendición para alguien más. Entonces, no sé si alguien quisiera platicar o compartir qué aprendió o qué le fue mostrado, qué le fue traído a la luz, a lo mejor un pequeño chispazo, pero todo esto ayuda a construir. Sí, Celia. Bueno, nos va monitoreando Edith, pero Edith ya no está. Sí, sí, ya está. Aquí la vi, ya. Sí, adelante, Celia. Nada más que quita tu... Abre tu micro, Celia. Sí, nada más que se oye mucho ruido aquí en la casa porque tengo cotorros y hacen un escándalo mis cotorros. Sí, pero bueno, sí, y es una de cotorros. Oye, sí las escuchan, luego no me dejan hablar. Pero bueno, yo lo que aprendí de esto, sí, oye bien. Yo lo que aprendí acerca de todo esto, Eric, es que, bueno, pues yo creo que esta chica Betsabé, yo aquí veo que ella no tuvo culpa de nada, ¿verdad? Yo pienso, ¿no? Por lo que leo aquí, que ella no tuvo culpa,
realmente ella no puso resistencia, no puso ninguna oposición, pero ella, yo creo que debió haberle tenido mucho miedo. Ella debió haber tenido, bueno, el miedo le vino después de que David prácticamente, yo creo que ¿cómo puedo decir? No violación o abuso hacia ella, porque pues él era el rey y ella no era reina, ¿verdad? Ella era simplemente la esposa de Urías, pero además ella, como se estaba bañando en su casa, y dicen, ahí leí que las viviendas orientales tenían un patio cerrado y que era considerado como parte de la casa de Betsabé, que no estaba cometiendo ella ningún acto inmodesto al bañarse allí, ahí, porque pues era su casa y era parte de su casa. Yo creo que ella nunca imaginó que David la estaba mirando desde arriba, ¿verdad? Entonces yo creo que ella no tuvo la culpa, pero sí pienso que ella no puso resistencia. Ay, y te digo, por Dios, no sé si me escuchan bien porque tiene mucho relajo mis cotorros. Entonces creo que ella no tuvo culpa, Eri, porque ella prácticamente fue tomada por David y ella pues dijo, pues es el rey, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo que ella tuvo mucho miedo fue a que se dieran cuenta después del embarazo, porque anteriormente las mataban a pedradas, ¿no? Tanto a la que le fallaba al esposo como al otro, ¿no? Entonces, a eso sí tuvo miedo ella. Y yo personalmente creo que toda esta historia sirve para que nosotras, ¿verdad?, veamos que cuando cometemos un error en nuestras vidas, Dios nuestro Señor, sobre todo sabiendo como nosotros, ¿no? Que hay mucha gente que es cristiana o que ya conoce de la palabra y a sabiendas de todo eso, comete muchas faltas ya sea de adulterio, de fornicación, ¿verdad? Y a sabiendas de que ya conocen de la palabra. A mí me enseña mucho esto, Eli, porque yo sé que Dios es un Dios que no jamás puede ser burlado, ¿verdad? Y Dios sabe que Dios nos conoce mejor que nadie, ¿no? En el mundo, Dios, porque es nuestro creador. A mí me enseña que las cosas de Dios son en serio, ¿no? No son, ahora sí que no en serio, son en serio, que hay que tomarlas en serio en nuestras vidas y que pues tiene esta palabra, todo esto de Betsabé de David tiene mucha enseñanza hacia nosotros, hacia los matrimonios, a que andemos en la vida caminando como Dios quiere que caminemos, en honestidad, en honradez, no caer en fornicación, en adulterio, no andar provocando tampoco nosotras como damas, como mujeres. Y sí tiene, de verdad, una muy, muy, muy gran enseñanza, Eri. Pero sí, yo creo que Betsabé no tuvo la culpa. No tuvo la culpa. No, ok. Bien, muchas gracias. Va Gina, ¿y quién más? Alina. Primero Gina y luego Alina. Ok, hola, buenos días a todas. Bueno, pues a mí esta lectura, sobre todo por la reflexión que hace, ¿no?, la autora al final, el día viernes pero me voy a centrar no tanto en la historia de Betsabé, sino más bien me llevó a mí a recordar algunas cuestiones pasadas en mi vida que yo creo que no tenía todavía bien claras, que habían estado ahí escondidas en algún lugar de mi alma, pero no ahorita, no, ni ayer. Ya fue una situación de hace mucho tiempo que yo he estado sacando a la luz, y sobre todo en mis tiempos con Dios, le he pedido a Dios que me ayude a soltar a todas aquellas personas que me han herido, ¿no? Ya no quiero hacer mucha alusión a mi vida, ¿no? Lo que sí es que, bueno, hubo un momento en mi vida, yo era jovencita,
abusaron de mí y sí sufrí un agravio sexual que me costó mucho trabajo pues salir adelante, ¿no? Yo no conocía al Señor, yo después de mucho tiempo vine a conocer al Señor. En algún momento nos pidieron algunas personas que habíamos sido muy lastimadas que perdonáramos a esa persona y que dejáramos que la soltáramos, ¿no? Y la verdad, en ese momento yo creo que no la había perdonado. Pasó mucho tiempo para que yo pudiera perdonar a esa persona, porque yo no la conocía, a mí me drogaron y abusaron de mí, ¿no? Y después, bueno, por otras experiencias también un tanto amargas, pero me di cuenta y hace algunos meses que he estado reflexionando en eso y he estado pidiéndole a Dios que pues saque yo a la luz todo esto y pidiéndole al Señor que me restaure, que me lleve a una vida de esperanza y de plenitud, ¿no? Yo ya creo que he soltado, gracias al perdón, he soltado a muchas personas que me hirieron y pues a mí me recordó, ¿no? Y me hizo reflexionar esta lectura sobre el perdón, ¿no? Sobre lo que a nosotros nos corresponde como hijas de Dios. A mí me corresponde perdonar, soltar y seguir adelante, ¿no? Y yo creo que este es un buen ejercicio para, pues, volverle a decir a Dios, Señor, tú sabes que yo te amo, que por sobre todas las cosas he seguido tu palabra y he tratado en lo que a mí respecta en cuanto a mi alma, sanar esta parte, y desde luego que en el conocimiento y en el aprendizaje del Señor en cada día y cada vez que oro con Él, que estoy procurando que sea diario, de hecho no me ha fallado. En mi comunión con Dios le he dicho, Señor, pues ayúdame ya a dejarlo totalmente atrás y que si vuelve algún pensamiento a tratar que desde luego puede ser también un pensamiento que traiga Satanás, que me ayude a soltarlo definitivamente y mirar hacia adelante, ¿no? Mirar hacia adelante, porque lo importante aquí es que yo estoy siendo sanada y que sé que Dios tiene algo para mí, algo hermoso, y pues seguir adelante, ¿no? Confiando en Dios. Así es, así es. Pues muchas gracias, eso era lo que quería comentar. Sí, gracias, Gina. Adelante, Ali. Gracias, hola. Pues yo leí la lectura, pero siempre a veces intento investigar cosas cuando me llaman la atención. Y vi que, bueno, me encantó esta parte donde dice que muchas veces a ella se le tacha como de seductora, ¿no? Y se le echa la culpa, pero también me encantó que, pues, se dice que no se sabe de eso, ¿no? O sea, que no se puede hablar o juzgarla o señalarle, ¿no? Pero si sí fue así o no, yo creo que el Señor tuvo misericordia de ella y ella aprendió a ella conoció a Dios. Y hace tiempo leí en una lectura de un devocional, también que en los proverbios se habla de Lemuel, y que Lemuel, muchos judíos piensan que era el rey Salomón, o sea, del rey Lemuel. Y cuando uno lee Proverbios 31 y empiezas a leerlo y habla de las grandes virtudes de la mujer, Salomón está hablando de su mamá, ¿no? Entonces, Betsabé es esta mujer que todo mundo anhela ser, ¿no? Como ese ejemplo de mujer que habla la Biblia. Y eso habla de que ella pudo conocer al Señor y ella le amaba, ¿no? Y si ella tuvo culpa o no tuvo culpa, yo creo que fue una mujer que, pues, fue temerosa de él, y si tuvo culpa, yo creo que se arrepintió de ello. Y pues ya ese es mi
mi comentario, ¿no? Y aparte, bueno, y pues todo lo maravilloso que Dios hizo a pesar de lo que sucedió, pues con sus generaciones, ¿no? O sea, cómo Dios la tomó en cuenta para lo que venía después, ¿no? Que era Jesús. Ajá. Así es. Esa es la otra parte de la historia. Laurita también quiere participar. Sí, hola, buenos días a todas. A mí lo que me llamó la atención de esta lectura es que ella cuando se dio su baño, se nombra mucho que es un baño, pues no como el que nos damos todas diariamente, sino es un baño que ellas como que purificaban su alma y era a lo espiritual. Entonces, lo que a mí me dio a entender el Señor, nuestro Padre, que cuidemos más nuestra parte espiritual, nuestra alma, que todo lo de afuera, que lo que Él quiere conocer es que tengamos nuestro corazón, ¿cómo puede decirse? Limpio, que lo que está afuera que cubre, o sea, que lo que Él importa es lo espiritual, lo de adentro, lo interno. Es todo. Ok, sí, claro, es también otra perspectiva, otra aplicación de esto también. Leti, ¿verdad? Adelante, Leti. Bueno, se me hizo una lectura como siempre muy interesante. Betsabe, yo creo que fue una persona que de alguna forma sí fue usada por David, ¿no? Sí fue usada, pero a fin y al cabo como el Señor lo acomoda todo en su misericordia y en su amor, después yo lo entiendo así, que después la recompensó de alguna forma por las pérdidas que tuvo, por haberse sometido a David. O sea, el Señor la llevó a más, ¿no? No queda nada más hasta ahí cuando, aún como seres humanos, nosotros a veces pasemos diferentes adversidades, cuando el Señor sabe que es algo injusto. El Señor, yo creo que de alguna forma Él acomoda todo y es para bien. Y ¿saben qué me llamó mucho la atención? Esta parte donde dice, cuando a David admitió su pecado, se produjo la restauración. Entonces, yo creo que es algo bien importante que cuando nosotros también como seres humanos, ¿no? Cuando caemos o cuando no admitimos que estamos mal y queremos seguir adelante caminar en Cristo, el Señor nos va deteniendo porque tenemos que pasar un proceso, hacer un alto y cerrar un ciclo de alguna forma en algún momento, ya sea de perdonar o de pedir perdón y no dejar pasar por alto esa ofensa que nos hicieron para que nosotros perdonemos con amor, o si nosotros hicimos, poder perdonar y sanar para que sea restaurado nuestro corazón, para que sea restaurada esta parte interna y para que dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo como Él quiera, en esa libertad de nosotros. Entonces, quiero comentar eso, ¿no? Porque digo, está muy padre la historia de Betsabe, sí, pero me llamó mucho esto la atención, ¿no? De que cuando David admitió su pecado hubo restauración. Es lo que quiero comentar. Gracias. Sí, esto que dices, Leti, es súper importante porque la misericordia de Dios, ¿sí? Que acompaña al perdón, ojo con esto, la misericordia de Dios que acompaña al perdón, ¿sí? Se puede apreciar o se puede manifestar cuando el ofensor está dispuesto a reconocer la falta o el castigo y aceptar el castigo de la ofensa. Fíjense qué tremendo, o sea, es cierto, en el momento en que David aceptó que había ofendido a Dios y que había pecado contra Dios, en ese momento empieza el proceso de restauración. Pero si no hay ese reconocimiento, la misericordia de Dios no puede operar, y no es porque Dios no sea bueno, sino porque es necesario
el arrepentimiento. Esa es la llave. Por eso no puede haber salvación si no hay arrepentimiento, porque no puede haber misericordia. No puede haber misericordia porque la misericordia va acompañada del perdón. ¿El perdón de qué si no se reconoce que se ha faltado algo? Porque miren, el asunto de este tema de la ofensa, sin importar el grado o el nivel de afectación, la ofensa es ofensa, porque la ofensa es algo que va a violar los principios de Dios. El asunto es con Dios. Y lo que David hizo, por cuanto era hijo de Dios y tenía un entendimiento, es que el asunto era con Dios, no era con Betsabé. Entonces, la ofensa es una violación a los principios de Dios. Así es que podemos tener la seguridad de que la venganza no es de nosotros, porque ese es un asunto que Dios va a arreglar con el ofensor. No nos toca a nosotros. O sea, no le tocaba a Betsabé vengarse, le tocaba a Dios, ¿sí? Y no es que Dios se iba a vengar, porque sí le deja claro algo a David, ¿eh? Y hubo consecuencias bastante serias, y no solamente la muerte de su hijo, del primero, sino de todo lo que después sucedió en la casa de David. Él perdió el privilegio y la oportunidad de haberle construido templo al Señor, pero sí tuvo el corazón de arrepentimiento que Dios requería de él, y fue probado en eso. Entonces, el asunto de la misericordia es esta, ¿sí? La misericordia acompaña el perdón y solo se puede expresar o hacer manifiesta cuando el ofensor está dispuesto a aceptar un castigo justo por su ofensa. ¿Por qué el profeta va con David y le platica la historia de la ovejita? ¿Recuerdan? Que le dice, había un hombre que tenía muchas ovejitas y había uno que solo tenía una, ¿no? Ah, pues fue y le quitó a la una. Y entonces el otro dice, no, pues está mal y hay que matarlo y un abusivo. Sí, pues ese eres tú. Ese eres tú. Y ahí es cuando David es confrontado a su soberbia, a su egoísmo, a lo que había hecho. Porque no solamente se llevó a Betsabé, mató al marido de Betsabé. O sea, ¿qué onda, no? Qué alcance tan tremendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ubicar en esta historia es el efecto del perdón, pero escúchenme, no se miren como víctima, no te mires como víctima, porque ya ha sido restituida, ya ha sido restaurada. Mejor veámonos como un instrumento de justicia, inclusive para nuestros propios ofensores. Fíjense qué tremendo. Y cómo esto va a romper una cadena de maldición. Cadena de maldición a causa de la falta de perdón, a causa del pecado que se va arrastrando de generación en generación por la falta de perdón. ¿Sí? Y esto es algo muy fuerte, porque Dios iba a encargar del asunto de Betsabé. ¿Dios le hizo justicia a Betsabé? ¿Sí o no? Por supuesto que se la hizo. Y como dice Alina, ¿sí? Que muy probablemente, sí, bueno, sabemos que Proverbios pues los escribe Salomón, ¿sí? Que era un hombre muy sabio, pero ella fue restituida también y fue justificada en su momento. Ajá. Entonces, esa parte quedó restaurada. Entonces, tener la certeza de que si nosotros no albergamos en nuestro corazón falta de perdón y damos pie a la amargura, al odio, al resentimiento, vamos a ser restituidas, ¿sí? Sin importar el agravio. Y necesitamos tener también la capacidad de ver esto.
Porque cuando yo me coloco en la posición de víctima, que al final no estoy haciendo menos cualquier situación que hayas vivido, no, porque Dios estaba ahí presente y Dios no quería que eso sucediera, pero es una decisión al final. Cuando ya tenemos un entendimiento de la palabra, se vuelve una decisión. Creer en el perdón, creer en el amor de Dios, creer en que Él nos ha sanado, o seguir acariciando una condición de vida. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿O alguien piensa diferente? Porque sí tiene que haber un parteaguas. ¿Ok? O sea, sí pudo haber habido una situación muy grave. Lo que le pasó sí fue una violación, porque al final fue en contra de su voluntad, no tuvo opción, era el rey, y si no la mataban. Pero yo no dudo que en algún momento ella se hubiera enterado o asociado que lo que había pasado a lo mejor con su marido fue parte del plan, no nos lo dice la Biblia. Sin embargo, enviudó, y no solo eso, tiene al hijo y se le muere. Y no solo eso, le toca quedarse a vivir al lado de David y bueno, tiene más hijos, ¿no? Pero muy probablemente ahí, en esa otra etapa de su vida, Betsabé pudo haber sido también restituida. Ahora, ¿en qué consiste entonces el asunto del perdón? ¿Sí? El asunto del perdón es que yo responda a los que me han ofendido de tal manera, y bueno, de tal manera, leamos Juan 3:16, y así lo dice: de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, responder de tal manera, ¿en qué? ¿Fundamentadas en qué? ¿Cuál es nuestra medida? Cristo. Esa es nuestra medida de perdón. Dice, de tal manera que el poder del amor de Dios sane al otro, al ofensor, a través de mí. Oye, no, espérate, o sea, ya es demasiado. Sí, o sea, yo ya lo perdoné. Sí, pero es que entendamos algo. Si el ofensor está cerca de nosotros, si al ofensor le tenemos cerca, porque puede ser alguien de nuestra propia familia, pues ¿qué te crees? Que él también necesita ser perdonado. Porque el perdón es como un puente, ¿sí? Que yo en algún momento también voy a tener que pasar del otro lado, ¿sí? Entonces, si yo no otorgo perdón y vivo el proceso del perdón y de la restauración y de la restitución, ¿qué crees? No hay puente. Entonces, ¿quién se está quedando atorado? Yo. Y yo soy la que no está avanzando. Entonces, porque en algún momento yo también tuve que ser perdonada y en algún momento yo también tendré que ser perdonada. No perdamos de vista eso, ¿eh? Porque no somos personas que jamás nos equivocamos, que jamás tenemos fallas, no es así. Entonces, este perdón es un puente que me permite a mí atravesar del otro lado, ¿sí? Para seguir avanzando. Entonces, yo otorgo perdón porque yo también necesité del perdón y porque yo también necesitaré del perdón. Porque si no, entonces, ¿qué medida tengo de mí? ¿De que yo nunca me equivoco? ¿De que yo siempre tengo la razón? ¿De que a mí nadie me puede decir nada? No puede ser así. ¿Ok? Entonces, el asunto del perdón es responder a mis ofensores de tal manera que el poder del amor les sane a ellos a través de mí. Ese es otro nivel. ¿Sí? Ese es otro nivel. Es más, yo hasta te puedo decir que me cuesta trabajo a mí también pensarlo, dimensionarlo. Que no era suficiente con decir, Dios mío, ya lo perdoné, ya. Esa es una primera parte, ¿ok? Entonces,
¿Qué significa esto? ¿Tuvo Betsabé que en algún momento perdonar a David? Puede ser. Puede ser. ¿Sí? Perdonar es borrar la cuenta del ofensor y decidir aceptar cualquier ofensa que se haya originado en esto. ¿Pero qué crees? Hay una recompensa. Cuando opera el perdón, la ofensa se vuelve gloria. Porque si es a causa de Cristo, es parte del vituperio que tú y yo tenemos que vivir. Entonces no es una ofensa personal, es como una corona de gloria, siempre y cuando haya habido perdón. Pero si no, es una ofensa y personal, y se toma personal y se busca venganza y se vuelve amargura y se rompen las relaciones, ¿sí? Entonces es un asunto muy completo. El asunto del perdón significa despedir y liberar. Despedir y remitir. A nosotros se nos remitieron nuestros pecados. ¿Sí? ¿Han visto las notas de remisión? ¿Sí? Nota de remisión. ¿Y de qué se trata la nota de remisión? A ver, ¿quién me explica? ¿Qué es una nota de remisión? Esas que te dan en la tienda. ¿Para qué sirve una nota de remisión? Es para comprobar que ya está facturado todo lo que se adquirió. Ya está pagado, ya está saldado, ya está en orden, ya está registrado, ¿sí? Entonces, a nosotros nos fue remitida, ¿sí? Nos fueron remitidos nuestros pecados. O sea, ya quedó toda la cuenta ahí anotada, todo saldado, en orden, y ya quedó ahí en el archivo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde opera el perdón. En que Cristo fue el instrumento para que nuestros pecados fueran remitidos. Y hoy, en Cristo, y Cristo en mí, soy el instrumento para que otros vengan a Cristo, vengan a la paz, vengan a la reconciliación con el Padre. Esa es hoy mi posición. Entonces, yo decido, porque sí va de por medio mi voluntad, continuar en esta cuestión de la amargura, del dolor, del recuerdo, de la cuestión del agravio de que me hicieron, o colocarme como un instrumento de justicia, del otro lado del puente, a través del perdón, recibiendo primeramente el perdón de Dios a través de Cristo, entendiendo que ya no hay culpa ni condenación, ni dedo que me señale, ni acta en mi contra, ¿sí? Y entonces ahí yo podré tener la posibilidad de perdonar a otros. No, yo no soy nadie para perdonar. Por supuesto que eres alguien para perdonar y tienes toda la autoridad y la obligación de hacerlo. Eres una hija de Dios que fuiste perdonada. Y si tú perdonas, esa persona va a ser liberada, inclusive para llegar a conocer de Cristo. Tal vez no por ti, porque a lo mejor ya es algo que no te toca, ¿sí? O sea, no vas a ir a buscar a la persona que abusó de ti para compartirle de Cristo, ¿verdad? No es necesario, pero esa persona va a quedar libre a causa y por misericordia de que tú das también pie a esto, y Dios es fiel y bueno y misericordioso. Pero otros también necesitan de ese perdón. Los que te ofendieron necesitan de este perdón, como yo también he ofendido y necesito del perdón de otros. ¿Ok? Ubiquémonos en el mismo nivel, porque nosotros no somos superiores a nadie. Ajá. Y también debemos entender que, pues, si nos miramos igual en Cristo, pues no tendríamos por qué sentirnos menos y otros superiores, aunque así se sientan, porque mi posición está en los lugares celestiales. Ajá, juntamente con Cristo, sentada ahí a la diestra del Padre. Ese es mi lugar.
Ajá. Entonces, el asunto de la injusticia. ¿Podemos llegar a sufrir la injusticia? Sí. Cristo lo hizo, Cristo lo vivió. Su muerte fue injusta. Sí, él no había hecho nada. Él no tenía por qué haber muerto en la cruz. Pero cuando esta situación de este sufrimiento a causa de la injusticia tiene un propósito, y ese sufrimiento tiene un propósito, entonces ahí es donde estamos viviendo o padeciendo la cruz de Cristo también. Es una manera de vivirla y de expresarla y de entenderla. Entonces, ¿qué creen? Pasa algo extraordinario que me encanta, me encanta, me encanta. Y es donde el sufrimiento entre y de los hijos de Dios, fíjense, esto es increíble, se vuelve comunión. Y ahí es donde sufro con el que sufre, lloro con el que llora. Esa es la verdadera comunión del cuerpo, ¿sí? Pero si no hay perdón, es una debilidad, es una fragilidad, es una ofensa permanente. Entonces, que el sufrimiento de alguien, cuando el sufrimiento de alguien se vuelve parte de nuestra comunión. ¿Y sabes qué? La iglesia se hace fuerte. ¿Por qué la iglesia de Cristo en el mundo ha crecido en medio de la persecución? Porque esa gente, porque esa parte del cuerpo de Cristo ha entendido y ha perdonado a sus perseguidores, ha perdonado a sus ofensores, han perdonado a los que les han ofendido, y entonces el sufrimiento cobra otro sentido y se vuelve la fuerza. No sé si me logro explicar. Y entonces ahí es donde nuestra circunstancia de vida, que puede ser de salud y que puede ser a lo mejor de algo recurrente que no ha sido fácil, o de una pérdida, o de cuestiones así que son difíciles de superar, también toman sentido. Y el perdón es el detonador de todo esto. Ajá. Porque al final, miren, nuestra tendencia siempre va a ser buscar a un culpable o a un responsable, aún nosotras mismas. Y eso no nos va a liberar en nada y no nos va a ayudar en nada. Es importante reconocer las faltas, por supuesto, es el primer paso para el arrepentimiento. Y aún esto viene de Cristo, y aún eso, porque ni tan siquiera somos capaces de reconocer muchas veces ni de arrepentirnos. ¿Cómo tuvo que trabajar Dios con nuestro orgullo? No llegamos a reconocer a Cristo y a pedir perdón porque somos buenas personas, ¿verdad? O sea, llegamos porque el Espíritu Santo, en la misericordia que viene de Dios y que obra para salvación, vino un entendimiento a nuestra conciencia, que es lo más básico, que nos hizo saber que algo no estaba bien en nosotros y que necesitábamos de un Salvador. Y que sin un Salvador íbamos a morir. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros tengamos siempre presente esto como nuestro primer escalón, vamos a poder avanzar. Es que no fue por mí, no fue por mí, no es porque yo quise, no, es porque Dios ya lo había determinado y Él es soberano y Él ejerce su gobierno también. Ajá. Entonces, entre más entendamos acerca del perdón y de lo que nos fue perdonado, más fácil nos será perdonar a otros. ¿Por qué me cuesta trabajo perdonar? Porque todavía no logro dimensionar la magnitud del perdón de Dios hacia mi vida. Y en la medida en que yo avance en entenderlo, en permitir que Dios me lo hable, me lo diga, y es humildad, y es humillarse delante de Dios. De eso se trata. Ajá, entonces yo también voy a poder perdonar en esa medida. Por eso dice, ¿no? Señor, perdónanos, o sea,
perdono como tú me has perdonado y Señor, ayúdame a perdonar también como tú me has perdonado. Al final esa es la idea. Sí, y al que no perdona, pues estorbo tiene en sus oraciones también. Entonces, va mucho más allá y es de pasar la ofensa por alto. Ay, sí, no pasa nada. No, no digas no pasa nada. Ay, no te preocupes, no pasa nada. No, sí pasó, sentí feo. Oye, no me gustó lo que dijiste en el momento. Pero es muy feo decir, no pasó nada y seguirlo, digo yo, y perdón por la palabra, pero es con lo que más lo identifico, seguir rumiando, porque al final te lo comes y luego va de regreso. Lo vuelves a masticar. Luego otra vez te lo comes y va de regreso. Y por eso Dios no nos dio esa capacidad, ¿ok? Para que no estemos mastique algo que nos hace daño. Entonces, cuando haya algo que te ofenda, háblalo. ¿Sí? Tuve la posibilidad hace un tiempito de hablar algo así y decir, oye, ¿sabes qué? Sí quiero hablar algo, porque sí me sentí así, no me gustó y me sentí mal y yo creí que no era algo importante, pero sí lo era y sí me incomodaba y sí me molestaba y tenía que hablarlo. Entonces, vamos a seguir. El asunto del perdón, ya vimos qué significa. En griego, perdón significa conceder un favor gratuitamente en bondad o en rescate. ¿Sí? Es una forma de expresar también la bondad de Dios, perdonando. ¿Sí? Dar en rescate. A veces, ¿sabes qué? Es necesario el perdón para el rescate de ti misma y para el rescate de otros. Y tal vez pensamos que nada más es cosa de nosotros, pero no es así, porque Dios no nos creó para desligarnos de las personas y mucho menos, pues, de las personas que están cerca. ¿Sí? Al contrario. Entonces, nosotros no podemos andar por la vida rompiendo relaciones, pues, porque ya no me gustó. ¿Sí? Ah, ya, déjale, ya hablan. ¿Qué te hizo? No, nada, no, ya pasó. Pues ya pasó, pues si te pasaron 20 años y sigues con lo mismo, ¿cómo que ya pasó? Entonces, evaluemos estas situaciones, ¿sí? Bien, ¿por qué es entonces importante el perdón? Porque hay serias consecuencias cuando nos rehusamos a perdonar al que nos ha ofendido, ¿sí? ¿Cuáles pueden llegar a ser esas consecuencias? La palabra es bien clara. Número 1, ¿sí? Hay consecuencias de salud. ¿La falta de perdón daña nuestra salud? Sí, por supuesto. ¿Sí? Y ahí lo vemos en Corintios. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, o sea, y bueno, Proverbios también habla acerca de cómo los huesos también se pueden llegar a enfermar a causa, ¿no?, de la falta de perdón. Y digo, ya ahora que la ciencia ha avanzado, pues también hay muchas evidencias de ciertas enfermedades que están relacionadas con las cuestiones de la falta de perdón. O sea, químicamente, orgánicamente suceden cosas en nuestro cuerpo. A ver, haz un coraje. ¿Qué le pasa a tu vesícula? Se te inflama y te empieza a doler el estómago y te empieza a doler la vesícula o te empieza a doler la cabeza o se te sube la presión por un coraje o se te dispara el azúcar, ¿sí? Y si tú te quedas con eso por mucho tiempo, pues se va a deteriorar el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿hay consecuencias físicas? Sí, puede llegar a ser, no es siempre, no quiere decir que ay, estás enfermo, seguramente, no sé qué, porque muchos años hubo esa palabra condenatoria horrible y espantosa en las congregaciones de que si tenías una enfermedad era porque eras un pecador. Sí, a ver, no es la manera en cómo Dios castiga a sus hijos, Dios no castiga de esa manera, ¿sí? No lo hace, no, de ninguna, más bien nos deja límites claros y puede llegar a haber consecuencias de nuestras decisiones, pero no es en ese tono, ¿sí? Sino que al final también nuestro cuerpo lo resiente, es lógico. Ajá, bien. Otra consecuencia es que
no seamos perdonados, como lo dice la palabra, ¿no? Dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 al 15, ¿sí? Entonces, ¿es necesario que yo perdone? Sí, para que yo también sea perdonada. Ajá. Entonces, ¿quién concedió el perdón? El que nunca había pecado, el que no necesitaba ser perdonado. Él concedió el perdón para que yo tomara de esa provisión para mí y tuviera también un efecto en los otros que me rodean. Entonces, yo necesito tomar de la provisión del perdón de quien viene la fuente, de quien tiene la fuente del perdón, a causa de que nunca tuvo que ser perdonado, porque en él está el origen del perdón, porque él es amor y él nunca peca, ¿sí? Entonces yo tomo de la fuente para ser perdonada y para perdonar a los demás. Así es la regla, así es la ley, no la podemos cambiar. Ajá. Otro asunto es porque podemos vivir en tormento, podemos vivir atormentadas a causa de la falta de perdón. Y es algo terrible, 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 ¿sí? Cuando, ¿recuerdan la historia esta de los dos deudores? ¿Sí? Cuando un siervo a quien se le perdonó una deuda muy grande rehusó perdonarle a su consiervo, ¿recuerdan lo que el Señor dijo? Dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, y era una deuda grande. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Fue atormentado. ¿Cuál es el verdugo? Pues la misma falta de perdón, los mismos pensamientos que están atormentándonos por no perdonar, ¿sí? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:32, ¿sí? Entonces, si estamos constantemente con un tormento, con pensamientos que nos están atormentando, que no nos dejan dormir, que nos tienen siempre con alguien, pues necesitamos ponernos a cuenta, ¿sí? Entonces, el tormento puede llegar a ser una consecuencia de la falta de perdón, ¿ok? Otra consecuencia puede ser estar contaminadas, contaminarnos, ¿sí? Cuando somos ofendidos, Dios nos da la gracia para poder perdonar a nuestros ofensores. Por tanto, debemos de hacerlo, ¿sí? La paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿ok? Que dejemos de alcanzar, ¿sí? La gracia está ahí, ¿ok? Mira el mueble que está ahí cerca de tu casa, en donde estás, ahí está, sí, pero yo la alcanzo. Y no sea que dejemos de alcanzar esta gracia, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe, no porque Dios no la está quitando. No, Dios no nos quita su gracia. La gracia está ahí, en Él, en Cristo. Nos ha sido dada, concedida, es un regalo, sí, pero algo me puede estorbar a mí, que es una raíz de amargura, y por ella muchos serán contaminados. ¿Cómo se expresa? Hablando mal de otros, murmurando, quejándonos todo el tiempo, viendo siempre todo lo malo y lo negativo de todo, ¿sí? Hablando chisme, recordando historias añegas que ya debieron de haber quedado enterradas, que Dios ya perdonó, pero que a nosotros nos gusta volver a sacar. Eso es amargura, ¿sí? Amargar. Darle un sabor amargo siempre a nuestra conversación, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos. Eso es amargura. Y tenemos que renunciar y tenemos que cortarla, como desarraigar, como sacar la raíz. Por eso lo dice así, una raíz de amargura, porque va a dar un fruto, va a crecer, se va a alimentar. Y se alimenta también de las conversaciones y de los ambientes. Entonces, si tú identificas que cerca de ti hay alguien que no te ayuda mucho en ese sentido, pues, ¿qué crees que hay que hacer? No hay que cortar con la persona,
Pero sí es necesario decir, ¿sabes qué? Poner un límite, decir, ¿sabes qué? No quiero más hablar de esto ni de esta persona. Vamos a hablar solo cosas de bien, ¿ok? Y si la persona se ofende, bueno, pues no estaba lista, ¿verdad? Pero es necesario decir, no voy a hablar mal de nadie y no puedo dejar que no quiero escuchar esto de ti. ¿Sí me explico? Nosotros ponemos esos límites. Siempre va a haber algo que detone, ¿no? Pero yo pongo esos límites. Entonces, ¿por qué tengo que perdonar? Nuevamente repasamos, para ser perdonadas, número 1, para no vivir en tormento, número 2, número 3, para no contaminarnos y no contaminar a otros, y número 4, para no dañar nuestra salud. Suficientes razones, ¿no creen? Suficientes razones. ¿Quién quiere estar en tormento? ¿Quién quiere estar en contaminación? ¿Quién quiere estar a causa de esto con un malestar todo el tiempo? No se trata de eso, no fuimos llamadas a esto. Entonces, el asunto es que David se vuelve también el instrumento de justicia para Betsabé en el momento en que él reconoce su falta y acepta el castigo, acepta la reprensión, acepta la disciplina de parte de Dios. ¿Sí? Y caminó en ello. Y ahí fue donde también Betsabé pudo ser liberada de la deuda que en algún momento pudo sentir que tuvo hacia su esposo. Claro que lo pudo haber sentido, sería algo natural. Es que no debí de haberme ido con él, debí de haberme resistido, debí, sí, pero al final pasó. Y muchas veces estamos en esa situación, es que debí, es que no debí, sí, pero pasó. Y Dios es suficiente para restaurarlo, pero yo puedo ser el factor que detone esa restauración. Primeramente en mí y después para con los demás. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? Me gustaría escucharlas también. ¿Qué piensan? ¿Qué reflexionan? Yo, sí. Algo que me llamaba la atención es que cuando leía, te das cuenta que Betsabé fue víctima, ¿no? Uh-huh. Pero David no era un hombre lleno de maldad, sino la Biblia dice que era un hombre piadoso. Uh-huh. Entonces aquí la parte interesante es generalmente cuando, no sé, ¿no? En el caso de una jovencita que es violada por una persona que está mal de su cabeza o que está de alguna forma pues dañado, no conocido a Dios o cualquier situación, ¿no? Pero en esta situación, o sea, David conocía de Dios, era un hombre piadoso, era un hombre justo. Sí, sin embargo, o sea, sucedió y esa parte sí es impactante porque sí, a mí me lleva a pensar que ninguno de nosotros estamos excluidos para hacer lo malo. Y es algo que sí me da temor, ¿no? Porque digo, claro, wow, o sea, si Dios también si Dios consideró a David un hombre conforme a su corazón, pero pudo haber hecho tal cosa, o sea, yo no estoy fuera de ofender a Dios de ninguna manera. Entonces, oye, eso sí llenó mi corazón de temor y de decir, Señor, necesito caminar contigo cada día y la prédica del domingo me cae mejor, ¿no? Todavía porque es eso de, Señor, vivifícame cada día. Que cada día yo pueda de verdad reconocerte, darme cuenta que estoy viva gracias a ti y que no estoy excluida ni exenta de nada. Y necesito de ti porque si no, híjole. Así es. Así es. Ok. Gracias, Edith. Ninguno estamos exentos, ¿no? A David se le fue la onda feo, pero bueno, aún Dios ahí
opera misericordia. ¿Alguien más había alzado la mano? Sí, Ah, Eri. Sí. Bueno, yo antes me he creído yo una persona que no sea yo rencorosa y que si algo me hacen que perdono. Bueno, hasta, ¿cómo te explico? Pero no es cierto, ¿no? Porque yo con el tiempo yo tenía ese resentimiento con la persona. Yo decía, yo perdono, yo ya la perdoné. Y inclusive hasta le decía a Dios, Señor, ayúdame a perdonar a esta persona que me afectó, que me hizo esto. Y según yo, perdonaba, pero a veces con el tiempo me venía así como dentro de mí como un enojo, como un coraje, como furia. Y yo decía, ¿por qué me hizo esto? ¿Y por qué? Y entonces yo le agarraba resentimiento otra vez hacia la persona. Pero gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios, gracias a que, o sea, estoy hablando en pasado, ¿verdad? Gracias a Dios que ahora yo me he metido más en la palabra, me he metido más en las cosas del Señor. Y el Señor me ha enseñado a poder superar tantas cosas y a perdonar de corazón. Como dijiste ahorita, no estar pensando, ay, ¿qué me hizo? Ya lo perdoné, pero al tiempo me vuelvo a acordar de lo que me hice, me vuelvo a sentir yo de mi alma enojada, entristecida, con furia, con enojo, con ira. Y no, ahora ya, de verdad, Eri, yo he hablado con el Señor y yo le agradezco mucho a Dios porque he aprendido que, como dices, el perdonar es el perdón que yo recibo yo misma, ¿no? El yo perdonar me ayuda a mí. Yo creo que a veces a lo mejor hasta le ayuda a uno más el perdón a uno, o sea, el pedir perdón, que a lo mejor la otra persona ni sabe, ¿no? Que teníamos todavía ese enojo o ese rencor hacia ella, sí. pero sí. Y siempre y cuando, si hay oportunidad de hablarlo, Celia, pero si ya no es posible, pues bueno, ya ahí se sale del alcance, pero no quiere decir que no podamos hacerlo. Ajá, exactamente, Eri. Pues era lo que quería comentar, gracias. Claro, sí, por supuesto. Ok, bueno, ¿alguien puede buscar en el internet ahorita, si tienen a la mano, el significado de la palabra absolución? A ver si encontramos algunas definiciones. Absolución. David pecó, violó los principios de Dios, que él sí sabía, lo hizo de manera consciente, porque hizo todo un plan, no fue que se le chispoteó, no se le chispoteó, ¿sí? Y fue confrontado a través del profeta y él ahí reconoce su pecado, ahí él se arrepiente, ahí él entra en un proceso de duelo también a causa de la pérdida del hijo, que eso fue tremendo, tremendo. Y David rectifica y Dios sí le marca un límite, sí tiene una consecuencia, pero ahorita vamos a ver qué opera ahí y hasta dónde el tema del perdón de mi parte y dónde interviene Dios. ¿Sale? A ver, alzaron la manita. Andy y Eli. Primero Andy. Ok. Dice en internet absolución, que es una acción de absolver. En absolución sacramental dice que es un acto de perdonar el sacerdote los pecados de una persona en el nombre de Dios durante una confesión. Y en el sentido como más de tribunal o más de licenciatura, no sé cómo se diga, dice que la defensa solicita la libre absolución por insuficiencia de pruebas. Adelante, Eli. No, era el mismo.
Ok, a ver, vamos a tratar de buscar otra respuesta. Sí. Okay. Hay otra, Eri. Sí. Dice, ¿qué quiere decir la palabra absolución? Absolución es la resolución judicial por la cual a un acusado se le declara inocente de los cargos efectuados en la acusación. Esto es que no tiene responsabilidad ninguna en la imputación afectada. ¿Es una qué? Al inicio, ¿es una qué? Es la resolución judicial. Exacto. Por la cual a un acusado se le declara inocente de los cargos efectuados en la acusación. Es una resolución judicial. ¿A quién le compete dar esa resolución en cuestiones legales? A ver, ustedes díganme. ¿Al juez? Al juez, exactamente. ¿Yo soy el juez? No. 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 Y ahí les va, y ahí es donde, ok, empezamos a dimensionar, porque por eso está mal decir, no, yo no soy nadie para perdonarnos. Sí somos alguien para perdonar, porque hemos sido perdonados, pero la absolución de lo que hizo el ofensor, eso es otro plano, y eso le corresponde al juez. ¿Sí? Por eso no es mi asunto la venganza. Por eso yo no puedo hacer justicia por mi propia mano. Por eso hay momentos en donde yo tengo que ceder y entregárselo a Dios. Inclusive en cuestiones legales, humanas, terrenales. Ajá, fíjense, si alguien asesina a un miembro de mi familia, debo perdonarlo. Y miren que sí es difícil. Sin embargo, no tendremos la autoridad para absolverlo completamente. Yo no tengo la autoridad para absolver a esa persona. ¿Sí? Porque no tengo la autoridad para castigarlo. A veces yo quiero castigar cuando a mí no me corresponde castigar, porque yo no soy el juez y yo no tengo esa autoridad. Yo tengo autoridad para perdonar, sí, porque fui perdonada. Pero yo no tengo la autoridad para absolver a alguien, ¿sí? Así que aunque nosotros otorguemos el perdón, esa persona seguirá experimentando las consecuencias de su ofensa. ¿Sí? Ahí es donde Dios interviene. Ahí es donde opera la justicia de Dios. Ajá. Es que no lo voy a perdonar para que pague, para que le duela. No, no estás en el mismo nivel. Es que si tú no perdonas, la única que se está haciendo daño eres tú. ¿Ok? Perdonar es borrar la cuenta del ofensor y restaurar la comunión con él, si es posible. Y si no, pues ni modo, no se puede. Pero, ¿hay el deseo? Sí. ¿Hay la disposición? Sí. ¿Ok? Sin embargo, la semilla de la destrucción seguirá causando serias consecuencias en esa persona, hasta que esa persona no llegue a Cristo y perdone y haga el mismo proceso que en algún momento yo también tuve que vivir. ¿Sí? Bien, después de que David cometió adulterio con Betsabé y planeó la muerte de su esposo, se arrepintió. Luego, Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. O sea, no vas a morir, porque al final Dios sí tenía el plan claro ahí con David y se tenía que cumplir sí o sí. Aunque David fue perdonado, pagó las consecuencias de sus hechos. Y ahí está en 2 de Samuel 12, dice, así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, sin contar a Absalón, que fue su enemigo, su propio hijo, y sin contar que David no pudo levantar el templo a causa del derramamiento de sangre que hubo tan fuerte ahí en su reinado. ¿Sí? Entonces, Dios Dios siempre va a respetar sus propias leyes. Y Dios es justo para con él, para con los hombres, aún para él con el mismo diablo. Él es justo. Él es en todo justo.
¿sí? Así es que yo puedo perdonar, por supuesto. Absolver de las consecuencias del ofensor, no. De eso se encarga Dios. Y yo descanso en eso. ¿Sí? O sea, ya no me toca a mí esa parte. Por eso yo puedo vivir en paz. ¿Ok? Y por eso yo ya no puedo o no debo vivir atado a esa persona, esperando una que le pase todo lo malo y horrible, o la otra que yo me sienta también con la responsabilidad de llevar a esa persona a Cristo porque pobrecita está sufriendo, tampoco me toca esa parte. ¿Qué puedo hacer? Pues orar por el ofensor. Orar y que el Señor se encargue, tener paz, y no es necesario ni que me esté enterando muchas veces de su vida. Ajá. Espérenme tantito. Entonces, ¿qué piensan de esto? A ver, ¿cómo lo estamos entendiendo? ¿Cómo lo estamos procesando? ¿Entendemos la diferencia entre perdonar y absolver? ¿Sí? Son dos niveles diferentes, de autoridad también diferente. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto? Eri, yo tengo una pregunta. Sí. Ahorita que estabas mencionando lo del significado de la palabra absolver, porque también tiene mucho que ver cuando pedimos justicia por algo, ¿no? Pero a veces pedimos la justicia de una manera como terrenal, cuando... ¿sí me escuchan? Cuando pedimos ¿qué? Ok, de que luego hay veces que pedimos la justicia, pero de una manera como terrenal, no una justicia a la manera de Dios, una justicia celestial, ¿no? Entonces, ahorita que estabas mencionando esta de la palabra de absolver, se me venía también esa palabra de la justicia. Creo que también tiene mucho que ver de que buscamos una justicia terrenal cuando perdonamos, pero sentimos como que no perdonamos, como que sí te perdono, pero no olvido, ¿no? Y buscas como ese tipo de justicia que se haga en la persona, porque si no ves que se hace, dices, es que no, o sea, sí lo perdono, pero como no vi esto que sucedió con la persona. No vi que él sufriera. Ajá, pues no, o sea, como que es como si para ti no hubiera pasado nada. Entonces, era lo que quería mencionar, que la palabra justicia también como que me vino a la mente. Completamente. Sí, porque nosotros tenemos un enfoque sumamente limitado acerca de la justicia, y la justicia no está basada en las personas que ofenden o en el ofensor. No, la justicia está basada en la verdad de Dios, en quién es Él, ¿sí? Y muchas veces creemos que la justicia tiene que ser ejecutada como nosotros creemos y no, tiene que ser conforme a como Dios lo ha establecido, ¿no? Entonces, como te decía, a lo mejor no, pues yo lo quiero ver sufrir, ¿no? Pues sí, pero Dios también tiene un plan y puede ser que la misericordia también alcance, ¿no? Ahí, y luego ya me quedé enojado. ¿Se acuerdan de Jonás? O sea, era eso, ¿no? ¿Qué quería Jonás que pasara con Nínive? Se sentó, ¿no? A esperar cómo le cayera fuego a la ciudad. ¿Y le cayó? No le cayó. Y aparte de todo, llegó el gusano ese y se comió su casita, ¿no? O sea, aparte de todo. O sea, aparte de que estos no quieren entender, a mí me va mal. Pues sí, es lo mismo, ¿no? Entonces, la justicia está basada en los juicios de Dios, en las leyes y el carácter de Dios, no en mí, en lo que yo creo que es justo. No, la justicia está basada en el carácter, en las leyes y en la sabiduría de Dios, en sus justos juicios. Ajá. ¿Y qué creen? Nuestra mente en eso está bien limitada. No alcanzamos a conocer la dimensión de eso de parte de Dios. Ajá. Bien. Ok.
Vamos bien, entonces ya para terminar, todavía tengo un cachito aquí que compartir. Bien, entonces, ya entendimos la diferencia de la absolución. David fue absuelto de parte de Dios, era el único que lo podía absolver, pero tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Sale? Bueno, a veces, cuando nosotros hemos también ido en contra de los principios de Dios, Él nos absuelve, sin embargo, en ocasiones vivimos también las consecuencias de esa decisión, ¿sí? Y el Señor nos da la fortaleza para enfrentarlas. No es que Dios nos deje ahí abandonados, sufriendo, porque téngale, ¿no? Hay lo que le pasó. No, tampoco es así. Él aún usa eso para formar en nosotros el carácter también de Cristo. Y bueno, un montón de cosas, nos ayuda a madurar, nos ayuda a valorar, y es para bien, ¿sale? Porque Él es un Padre bueno. Ahora, ¿tenemos por mandamiento perdonar? Sí, no es una opción, porque Cristo lo hizo y por lo tanto yo lo tengo que hacer, aunque me cueste trabajo, ¿sale? Para poder entender el perdón, cómo funciona esta situación. Fíjense bien, siempre que en la Biblia se habla también de perdón, se habla de misericordia, ¿no? Va como de la mano. Ajá. Entonces, el factor tiempo es importante. No dejar pasar tanto tiempo, ¿sí? No dejar pasar tanto tiempo porque nos va a hacer daño y porque a lo mejor ahora sí que valga la redundancia, hay un tiempo para perdonar también, ¿sí? No debemos de aplazarlo, ¿ok? Otro tema importante es que el perdón nos ayuda a tener una conciencia limpia y no guardar rencor. Me va a ayudar a tener una conciencia limpia y no guardar perdón, no estar todo el tiempo pensando en la ofensa, porque si no, mi corazón se va a endurecer y se va a volver insensible. ¿Recuerdan la lepra? Bueno, la falta de perdón es como la lepra. La lepra provoca falta o se pierde la sensibilidad en la piel, ¿sí? En la carne, de tal forma que se cae el pedazo y la persona ni cuenta se da. Eso hace la falta de perdón, nos vuelve insensibles, nos vuelve duros y al rato ni cuenta nos damos que estamos ofendiendo a alguien, que lo estamos lastimando con nuestras palabras y hasta nos volvemos imprudentes, ¿sí? Entonces, tener esta conciencia limpia tiene que ver con una permanencia del perdón en mí. Oye, Eri, perdón, y en ese caso del cual tú estás hablando, de que a lo mejor, digo, nosotros ya tenemos bien claro este asunto del perdón, y claro que podemos fallar en algún momento eso, pero esto de lo que estás hablando al último que dices, que nos podemos volver hasta insensibles, sí. Si vemos esa condición, que claro, desde luego es muy triste, en algunos de nuestros familiares que a veces ya se vuelven casi insensibles y empiezan así como a ofender, o en algún momento va a haber algo que los pare, ¿no? O que si no somos nosotros va a haber algo en su vida que los haga ver eso, o eso ya a nosotros ya no nos corresponde, ¿no? Eso no nos toca a nosotros, pero si yo me doy cuenta que ya hay una parte también insensible en mi corazón, que se ha endurecido, fíjense, la palabra, cuando le dan este ejemplo a David, ¿sí? Dice que cuando escuchó el caso del hombre que le roba la ovejita, ¿no? Al que solo tenía una, él mismo le dice, ay, pues debería de regresarle 4 más, o tantas más, ¿no? O sea, restituirle. ¿Qué tendría que hacer yo si yo estoy notando que en mi vida ya hay una dureza en mi corazón? ¿Qué tendría que hacer para que yo nuevamente sea sensibilizado en esto? Pedirle a Dios, ¿no? Que nos haga sensibles a su palabra. No, o sea, sí, pero a ver, va el ejemplo. David dijo que le regresara 4 ovejitas más para restituirle. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues humillarme, ¿no? Delante de Dios. Restituir. No, restituirle, exacto. Sí. A ver, aterricemos en la tierra. O sea, yo te ofendí. Sí. Yo te ofendí, yo te hice, yo hice esto, he estado con esto.
Permíteme restituir esto, o a lo mejor lo voy a hacer sin decírselo y sin que la persona lo sepa. Sí. Pero me es necesario sensibilizar mi corazón y mantenerlo sensible. Porque miren, el asunto es tener o desarrollar un espíritu perdonador. Pero si ya hay dureza en mí, ¿cómo le hago? A ver, yo ya me he endurecido en esto de cierta persona y reconozco que no lo estoy haciendo como Dios me pide, ¿sí? He sido insensible, ok. ¿Qué tengo que hacer por bien mío? Pues restituirle. A lo mejor ni se tiene que enterar porque ni lo va a entender y hasta puede ser motivo de pelea, ¿sí? Ay, sí, ¿no? ¿De cuándo acá? Pues sí, después de tanto que le hice o que yo ofendí o que lo que sea, pues te va a decir así, ¿de cuándo acá? Sí, cierto, tiene toda la razón para no entenderlo, pero puede ser que yo sea intencional o le quiera restituir sin que se entere. Eso queda entre Dios y yo. Pero si es otra persona, es una persona que te lo está haciendo a ti, o sea, obviamente tenemos que... no, tú no puedes exigir eso, tú no puedes exigir, claro. No. ¿Qué nos toca? Simplemente perdonar. Y es más, como dice la palabra, amar a nuestros enemigos. Perdonar a los que nos ofenden, ¿sí? Darle al que a lo mejor no lo merece, ¿sí? Ok, no, esa parte no nos toca a nosotros. Bien, vamos al siguiente punto. Entonces, ¿cuál sería la meta de esto? Y en lugar de la venganza personal, para poder entender este concepto de perdón, pues es el amor, que es lo que les estoy diciendo, ¿sí? Es el amor. Pero ¿cómo le vas a dar? ¿Cómo le vas a dar si te hizo? ¿Cómo le vas a hacer si tal en algún tiempo? Pues sí, pero hoy mi corazón ha cambiado. Sí, en otro tiempo estuve muy enojada, sí, en otro tiempo me sentí agredida, ofendida, sí, pero hoy mi corazón ha cambiado. Y hoy yo quiero hacerlo. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor pasó ese tiempo, pero yo ya no estoy en el mismo entendimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la meta? Pues el amor. ¿Quién me da ese poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el poder para perdonar, para amar, para restituir. Si es la parte que nos está tocando, Él nos da el poder. ¿Sí? Sí, Fabi, adelante. Bueno, en esta parte quiero decirte que ha habido ocasiones en las que mis hijas y yo nos hemos sentido lastimadas por algunas personas, pero lo único que hemos hecho, y yo les he dicho, permanezcan orando por esas personas, porque solamente Dios sabe, pues, qué es lo que hay en su corazón y qué es lo que pueden guardar. Y el hacer esto, o sea, el orar por esas personas realmente así, poniéndolas en manos de Dios, cuando han vuelto y sin ni siquiera decir, oye, perdóname por lo que hice, las hemos recibido, o sea, hemos recibido a estas personas con todo el amor. No hay juicio, no hay ganas de venganza ni nada, porque permanecemos en amor. Así es. Y otra cosa también que quería comentarte, cuando estamos, pues, que no podemos perdonar y la persona a la que no podemos perdonar ya no está, por lo que sea, ya no podemos verla, pues aquí quien restituye es Dios, ¿no? Él es el que siempre viene y trae la restitución, porque quizá también esperamos que haya un pago por una retribución por ese daño, y quien lo hace es Dios, ¿no? Claro, sí, ahí esa es la justicia perfecta de Dios. O sea, no está en mi alcance estar viendo que esa persona me restituya o me haga o me pida perdón o me regrese o no, es que a lo mejor la persona ni tan siquiera puede, porque no tiene de Cristo, como dice Fabi, el que debe de estar parado en el amor y en la permanencia del amor soy yo, no el otro. Esa es la diferencia. Y ahí es donde opera la compasión, y ahí es donde opera la misericordia, y ahí es donde se extiende y se expresa el amor de Cristo a través de mí. Oye, pero ¿cómo es posible si la otra persona tal? Sí, pero
pero yo sí puedo. Ajá. Entonces, hay un asunto donde el Espíritu Santo es el que va a obrar a través de mí. Miren, una forma bien sencilla. Hasta cerrarnos la boca requiere del poder del Espíritu Santo. De verdad. El hecho de ser inofendibles, que nos digan lo que nos digan, no nos va a afectar. No nos va a entrar al corazón, no nos va a lastimar, no nos va a dañar. Eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, ¿eh? No somos capaces, ni tan siquiera tampoco de amar a una persona cuando vemos que hay una reputación, cuando vemos que no es congruente y la seguimos amando y se equivoca y la riega y la vuelve a regar y la sigues amando y la sigues amando y la sigues amando. Ese es el poder de Dios. ¿Sí? Pero yo estoy igual. Porque a lo mejor no me lo dicen, pero yo también ofendo, yo también tengo que estar siendo constantemente perdonada. ¿Sí? Por eso les digo, yo no me puedo poner como yo estoy bien y los demás están mal. ¿Sale? Entonces, ¿quién nos da el poder para perdonar? ¿Quién nos da el poder para olvidar? ¿Quién nos da el poder para poder inclusive llegar a restaurar una relación? Solamente el Espíritu Santo. Solamente Él. Porque Él sí sabe lo que estamos sintiendo, Él sí sabe lo que estamos pensando, lo que hemos vivido. Lo que nadie más sabe, Él sí lo sabe. Él es nuestro consolador, ¿no? Para eso nos lo envía el Señor. Él es nuestra guianza para saber por dónde dirigirnos, qué hacer, qué decir. Entonces, entre más aprenda a depender de la voz del Espíritu y más obediente sea Él, pues más fácil va a ser este caminar. Miren, nadie está exento de vivir situaciones todos los días, hasta el que se me atraviesa en el carro, hasta el de la basura que me pasó a dejar tirada toda la... Hasta cosas tan simples. Pero ¿cómo estoy yo reaccionando? Entonces, ¿cuál es la meta? El amor. ¿Qué sería lo contrario de esto? Pues la venganza personal. Eso es lo contrario. La venganza personal. ¿Sí? Ahora, ¿qué bendición trae esto? ¿Qué recompensas tiene esto también? Que nos hace o nos lleva a verdaderamente vivir como el cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Sí puede haber una exigencia de mi parte, sí puedo yo estar demandando y esperando algo de alguien, pero no está obligado. Yo no puedo dejar de ver a las personas también como Dios me ve a mí. Y cuando yo corto a alguien de mi vida y cuando se trata de un hermano en Cristo, es como si me mutilara a mí misma. Porque yo soy el cuerpo y Él es el cuerpo. Y si yo lo corto, yo me mutilo. Entonces yo no puedo cortar con esa persona. Yo necesito estar bien con la persona, porque esa persona soy yo también. ¿Sí? Por eso somos cuerpo. A ver, córtate un cacho de dedo, porque no agarró la taza y se rompió. A ver, córtate el dedo. Ajá, pues ¿quién hace eso? Pues nadie, ¿no? Entonces, como la otra persona no respondió como yo esperaba, entonces córtalas. Y ahí nos volvemos, como lo dice Pablo, mutiladores del cuerpo. Y es terrible, terrible. Es que no hizo como yo. ¿Y? Tú tampoco has hecho como Cristo esperaría, pero ¿qué crees? No por eso nos corta y nos desecha. Entonces, Pablo explica que cada creyente es miembro de un solo cuerpo, que es en Cristo, que estamos conectados unos con otros. Por tanto, cuando rehusamos perdonar a otro creyente, en realidad nos estamos rehusando a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, este reconocimiento entre nosotros como partes como parte del cuerpo de Cristo, de que somos miembros unos de otro, ¿sí? Nos permite discernir entonces el cuerpo de Cristo, de manera
¿sí? Si leemos Primera de Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso nos dice que vayamos y nos reconciliemos con los del cuerpo antes de tomar la Santa Cena o la comunión, ¿sí? Bueno, la Santa Cena. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, o sea, sin discernir al otro, sin entender que debo de estar a cuentas, que debo de tener una conciencia limpia, que no puedo traer arrastrando a nadie, ¿sí? Discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, y no se refiere a enfermos de salud, sino a una falta de entendimiento dentro del cuerpo, a una falta de sabiduría, a una falta de entendimiento de saber quiénes somos, inclusive hasta de no entender la palabra. Estar cegados. Sí vas a la congre, pero no entiendes nada. Y no cambia mi forma de vida. Y estoy velado. Porque estoy en deuda con varios. Es muy fuerte. Sí, por eso dice que estemos a cuentas antes de, para tomar este tiempo de comunión con entendimiento. A ver, una cosa nos vincula, la dejó establecida Cristo, y es la Santa Cena, la Cena del Señor. Y es en lo que tenemos comunión, es con lo que nos identificamos como un solo cuerpo. Pero ¿cómo voy a comer de algo que está dañado, que está afectado, que está echado a perder? No en sí el elemento, no me refiero a la galleta o al vino, sino en mi corazón respecto de otros. Entonces, ¿qué comunión hay entre nosotros? Si yo estoy con cuentas pendientes con todos y hablo mal de otros y critico a otros y juzgo a otros, mejor no tomo la Santa Cena. Es mejor, de verdad, y no está mal. No está mal no tomarla. Está mal, sí, creer que estoy bien y pretender estar en comunión cuando no es así, porque me engaño a mí mismo. Ajá. Entonces, otro tiempo de comunión también importante, por ejemplo, es cuando estamos con la familia. O sea, no podemos comer pan amargo en nuestra propia casa. Por eso necesitamos arreglar siempre cuentas con los de nuestra casa. Y si nos vamos a sentar a la mesa, que es un tiempo de comunión igual de importante que lo es la Cena del Señor, es un tiempo de comunión, es un acto espiritual. Comer juntos es un acto espiritual donde puede haber comunión y unidad y puede haber muchas cosas muy buenas. Pero si yo estoy en pleito y no opera el perdón, pues está feo, ¿no? Sí, oye, Eri, también puede darse el caso de que a lo mejor, digo, y sobre todo en la congre, ¿no? Con los hermanos en Cristo, si alguien a lo mejor dijo algo y yo me ofendí, digo, más bien es pues, no tomárselo en cuenta y porque hay veces que no es necesario hablar, hay veces que sí, ¿no? Que sí, hasta a nosotros nos toca que puede ser con nuestros hermanos en Cristo o con otras personas que nos toca, como dices, ofender, pero sí puede darse el caso de que alguien en la congre a lo mejor diga algo y uno se ofendió y dices, no, pues ese es un problema mío y yo tengo que perdonarlo. O sea, la otra persona a lo mejor no sintió que ofendió, pero si yo me sentí ofendida, pues yo soy la que tengo que perdonar, ¿no? Sí, pero también se vale ir y hablarlo. Porque al final cuando esta persona diga otra cosa, pues tú ya le echaste al costal una piedrita más y no se vale, ¿no? Entonces, sí es importante hablarlo. En algún punto, oye, ¿sabes qué? Quiero platicar esto contigo. Y sí, puede ser que la persona te diga, oye, pues perdóname, de verdad no me di cuenta, no fue con esa intención. Ah, ok, no pasa nada, ¿no? Sí. Pero sí es bueno hablarlo. Miren, nuestros pensamientos son... por eso dice, ¿no? La palabra que engañoso es el corazón. Y tenemos que estar constantemente sacando a la luz todo aquello que nos puede estar también afectando u ofendiendo. ¿Sí? Sí. Y no dejar nada ahí rezagado. Entonces, bueno,
El efecto del perdón es muy bueno. Constantemente hablar es necesario. ¿Cómo desarrollo este espíritu perdonador? ¿Sí? Ver al ofensor como un instrumento para que tu carácter sea formado, esa es una manera de mantenerte en constante perdón. Ay, esa hermanita que todo el tiempo me está... Ese es tu instrumento para forjar tu carácter. Así es que dale gracias a Dios por su vida. ¿Sí? Ay, siempre llega impuntual. Bueno, pues ahí está nuestro trato también, ¿sí? Dar gracias a Dios por todos los beneficios de la ofensa, ¿no? Dar gracias a Dios por los beneficios de la ofensa. ¿Sabes qué? Después de todo, mira, como que ya entendí y fue bueno porque esto trajo a mi vida, Muy bien. Dar gracias por los efectos buenos de la ofensa. Otra, que Dios quiere desarrollar su carácter en mí a través de la ofensa. Dios quiere desarrollar su carácter en mí a través de la ofensa. El sufrimiento, pues sí, ¿qué crees? El sufrimiento es parte normal de la vida cristiana. Es más, hemos sido llamados a ello. Y nos debemos sentir honradas por eso también. Ajá. Y bueno, no todo es malo, ¿no? También hay recompensas en esto. Por supuesto que hay recompensas. Y la primera es que el tema de la ofensa me coloca o me da una porción adicional de la gracia de Dios. ¿Sí? Porque, ¿qué crees? A mayor pecado, a más pecado, más gracia y más perdón. ¿Sí? Es que al que más te ofende, ¿sí? Al que más te ofende, mayor gracia, mayor perdón. Y tu medida y tu porción de gracia, ¿qué crees? Va a aumentar, ¿sí? Otra recompensa de pasar la ofensa es descubrir cómo Dios me usa a mí para bien hacia otros. ¿Sí? Porque si yo he decidido permanecer en el camino del bien y del perdón, que es algo que Dios me da esa posibilidad, pues va a ser de bendición para otros. Ay, entonces, pues tenemos trabajo. Hagamos una revisión, hagamos un análisis. ¿Con quiénes tenemos que hablar? ¿Sí? Con quienes tenemos que ponernos a cuenta también, quitando todas las excusas. Sí, este tiempo, este fin de semana tuve oportunidad pues también de hablar con alguien y yo traía una cierta carga en mi corazón, no era dando una cuestión de perdón, pero sí necesitaba hablar por mí, por esa persona que tenía frente a mí después de mucho tiempo y fue muy bueno. Muy bueno, me ayudó a poner muchas ideas claras. Entonces, si de repente Dios te lleva a un reencuentro, pues hazlo bien, hazlo para sanidad y restauración, ¿sí? Para testimonio. Y si Dios te pone en el corazón, óralo primero, entrégalo a Dios. Si no te sientes segura, pide consejo. Pero no te quedes con nada. El Señor nos necesita con una conciencia y con manos limpias para ser útiles a su propósito. No podemos tener cosas que nos amarren, que nos aten, pues sí, como las raíces de los árboles, ¿no? Que se salen hasta de la tierra y enredan a las personas, ¿no? Entonces, tenemos un desafío y pidámosle al Espíritu Santo sabiduría, ¿sí? Si de repente viene algo a tu corazón, pídele que realmente te lo tenga claro, te lo diga, te lo hable, busca en la palabra, pide consejo, no te quedes con esto, porque miren, el tiempo es corto y el trabajo es mucho y necesitamos ser efectivos y para ser efectivos no debemos tener nada que nos estorbe o que nos haga lentos, que nos disminuya en el avanzar del reino.
aún para nuestra vida, para nuestra propia familia, para la gente que trabaja con nosotros, para la gente de la iglesia, qué sé yo, para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, pues, creo que el ejemplo de Betsabé, de cómo fue restituida y de la justicia de Dios es claro, pero también el ejemplo de David, de que en el momento en que él aceptó su pecado, él pudo ser restaurado y también Betsabé pudo ser restituida. Y eso trajo un beneficio. Y también fue la vida de Salomón, porque Salomón fue el que estableció el templo y el que levantó y dio línea a lo que seguía. ¿Sale? Entonces, bueno, pues nos quedamos con esto y sigamos poniendo delante del Señor todas estas situaciones, a todas las personas, a nosotros mismos, para que siga operando esta obra de perdón. ¿Sale? Bueno, ok. No sé si alguien quisiera orar para cerrar y poner esta enseñanza en manos de Dios también, y que el Espíritu pues siga hablando en nuestros corazones. ¿Alguien que se anime? Yo. Sí, va, gracias, Edith. Señor, Dios bueno, gracias. Gracias, Dios, porque cada día nos enseñas más acerca de ti y de tus características, Señor, de lo que tú amas, Señor. Y en esta hora, Padre, en el cual tú nos abres el panorama con respecto al perdón, Señor, te agradecemos primeramente el haber sido perdonadas. Gracias, Señor, porque tú miraste en nosotros algo. Y permite que así nosotros también miremos algo en nosotros, Señor, para poder perdonar. Que esa misericordia que abunda en ti también abunde en nosotros, Señor. Y que podamos entender perfectamente que si no aprendemos a perdonar, no podemos exigir perdón. Señor, ayúdanos a construir ese puente en el cual cuantas veces necesitemos cruzar, siempre esté ahí porque hemos aprendido, Señor, de tu bondad y del perdón, Dios. Gracias. Enséñanos, Señor, a perdonar como tú. Gracias, Padre, porque nosotros no podemos ejercer la justicia que tú sí puedes ejercer. Y agradecemos, Señor, cada momento en el cual tú nos has hecho justicia, Padre. Y permite que nunca se nos olvide, Señor, las veces que tú has obrado en justicia para con nosotros, para que también nosotros, Señor, tengamos esa actitud, Señor, de perdón para con los demás, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias porque cada día, cada enseñanza nutre nuestro ser, nuestros corazones y nos ayuda a ser transformadas, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, y ayúdanos, Padre, para llegar a esa estatura del varón perfecto, para ser buenas esposas, buenas hijas, buenas madres, buenas trabajadoras, buenas estudiantes, pero sobre todo para ser buenas hijas tuyas. Gracias, Señor, por este tiempo, por la vida de Eri, Señor, que nos bendice cada día, cada vez que tú decides, Señor, utilizarla para este tipo de enseñanzas. Guárdala, Señor, guarda su corazón. Llénala de tu sabiduría, de tu gracia, de tu gozo, de tu paz, de tu fe, y que ella siga siendo, Señor, esa torre para muchos de nosotros. Bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén. Muchas gracias, Edith. Pues tenemos trabajo, ¿sale? Gracias a todas, gracias por estar tan atentas y la obra es del Espíritu Santo, ¿sí? No es de nuestra propia conciencia ni de nuestra propia sabiduría. Él sí sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que estamos sintiendo, lo que estamos padeciendo, pensando o inclusive
aquello que por mucho tiempo hemos querido hacer, ¿no? Y no nos habíamos animado. Entonces, es un buen tiempo también para restaurar. ¿Sale?